Hola, estimados estudiantes de primero medio del Liceo Polivalente María Reina. Nos encontramos nuevamente para revisar las guías número 4, 5 y 6 de física. Y como siempre, les voy a ir mostrando las guías y resolviendo, ¿cierto?, las ideas más importantes de este contenido. ¿Ya? Vamos a partir. En esta oportunidad, la guía número 4 va a comenzar a hablar del sonido, ya como un fenómeno ondulatorio. A ver, la voy a cargar de nuevo. Creo que hay un problema con la guía. Mientras se carga la guía, decirles que es importante que ustedes atiendan a los links que yo he dejado en cada una de estas guías y que los miren, ¿verdad? Porque son parte de los contenidos y es clave que ustedes, ¿cierto?, visualicen estos videos, que en general no son largos, y que ustedes, ¿cierto?, pueden, les puede servir para preparar lo que van a aprender, ¿ya? En la guía número 4, ¿cierto?, se habla desde lo más básico que es el sonido, ¿sí? Y el sonido, ¿cierto?, forma parte de nuestro entorno, nuestra vida cotidiana, porque logramos, ¿cierto?, percibir este estímulo a través principalmente del aire. Ya casi todos los sonidos que nosotros logramos percibir vienen propagándose a través del aire. Y decir que el sonido, primero que nada, es una onda, es un fenómeno ondulatorio. Por lo tanto, va a presentar todas las características que ya hemos revisado de las ondas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se propaga un sonido? Un sonido, ¿cierto?, comienza donde ocurre, ¿cierto?, un foco emisor, y este foco emisor puede ser cualquier sonido que se produzca por efecto de la energía que hemos entregado a un medio, ¿ya? El sonido, básicamente, ¿cierto?, es una onda de tipo mecánica, necesita un medio para propagarse, ¿ya? Es una onda esférica, se propaga o tridimensional, se propaga en todas direcciones, y es una onda longitudinal, es decir, ¿cierto?, el sentido de la propagación es el mismo que el sentido de la perturbación. Recuerden que la perturbación tiene que ver con cuando yo inicio un fenómeno ondulatorio, es decir, en este caso hablamos de un foco emisor. Ya. A ver, una cosa importante. Aquí, ¿cierto?, tenemos una imagen donde se está interpretando, se está tocando una trompeta, y en esa trompeta, ¿cierto?, se muestra en el dibujo cómo se van comprimiendo las partículas de aire a medida que el sonido se propaga. Y aquí se generan dos zonas, ¿ya? Por eso es que es una onda longitudinal. Fíjense que la zona donde hay mayor densidad está más oscura, hay más puntitos que representan, ¿cierto?, el aire comprimido, ya es una zona de compresión. Y la zona donde está más distendido, están más separadas las moléculas de aire, se llama zona de rarefacción o de descompresión. Entonces el sonido, ¿cierto?, va avanzando de esa manera. ¿Ya? Y aquí esto es importante. Fíjense que en este dibujo, que está aquí mostrándose, se compara con una onda transversal que está aquí abajo en rojo. Y la onda transversal, fíjense que los peaks, o las partes más elevadas, están relacionadas, en este caso, con la zona de descompresión. Y la zona que está más baja está relacionada con la zona de compresión. Podría ser al revés también, pero es una comparación para que se entienda, ¿verdad?, desde el punto de vista del fenómeno ondulatorio. ¿Qué es lo que sucede, verdad?, con la onda de sonido. La onda de sonido es como si yo presionara un resorte. Presiono un resorte, se generan zonas más comprimidas y otras más distendidas luego. Cuando habla más arriba de un medio elástico,
se refiere, ¿cierto?, a un medio que permite la movilidad, en cierto sentido, o la vibración de las moléculas del medio, pues este medio puede ser un sólido, un líquido o un gas, ¿ya? Ya, una cosa importante, ¿cómo percibimos el sonido? Bueno, nosotros los seres humanos, en general los mamíferos, percibimos el sonido a través del oído o del sistema auditivo. Y esto, ¿cierto?, tiene los siguientes pasos. Aquí yo dejo unos links, ¿verdad?, donde ustedes pueden mirar cómo está conformado el oído. Es más complejo lo que se muestra, obviamente, pero a grosso modo, ¿cierto?, se puede decir lo siguiente. La onda penetra, ¿cierto?, llega al pabellón, o la oreja que le llamamos normalmente, penetra por el canal auditivo, hace vibrar el tímpano, que es una membrana semicircular, ¿cierto?, o se parece a un círculo, muy pequeña, muy delgada y elástica, muy elástica, es como la superficie de un tambor. Entonces, ¿qué es lo que hace el sonido? Las ondas de sonido hacen vibrar el tímpano. Luego, ese tímpano está conectado a tres huesitos, son los más pequeños de nuestro cuerpo, que son el martillo, el estribo y el yunque, o al revés, el martillo, el yunque y el estribo, ¿ya? Y que lo que hacen estos huesitos es amplificar el sonido. Y al amplificarlo, ¿cierto?, hacen vibrar la ventana oval, que pertenece al caracol o cóclea, ¿ya? Y dentro de este, ¿cierto?, hay un líquido. Este líquido también aumenta la vibración, pero a la vez en el caracol se transforma este sonido, ¿verdad?, esta onda que es mecánica, se transforma en una señal eléctrica que va al cerebro. Eso es a grosso modo, ¿cierto?, en términos generales, el proceso de audición humana, y también de los mamíferos. Hay otros animales que perciben el sonido de una manera distinta, ¿ya? El espectro de audición. Y aquí, ¿cierto?, entramos en un campo que tiene que ver con cuantificar el sonido, más bien. ¿A qué me refiero a cuantificar? Es contar, darle un número al sonido. Y nos vamos a fijar, cuando hablamos de espectro de audición, nos vamos a fijar en la frecuencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el espectro de audición tiene que ver con la frecuencia en que somos capaces de escuchar o percibir sonidos, ¿ya? Por ejemplo, que dice que los sonidos, el ser humano puede percibir sonidos que van entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Bueno, 20.000, ¿cierto? Acá lo abrevian como 20 kHz o kilohertz, ¿sí? Ahora, aquí abajo hay un par de links que ustedes pueden visitar y se van a dar cuenta que a lo mejor eso no es tan así, porque a lo mejor van a empezar a escuchar ustedes no de los 20 Hz, sino que de los 40 o los 50 Hz. Y van a escuchar a lo mejor no hasta los 20.000, sino que van a escuchar hasta los 16.000, 18.000 Hz. ¿Ya? Esto en teoría es entre 20 y 20.000, pero en la práctica no se cumple. Para eso están esos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros aquí en la guía, ¿cierto?, vamos a ver una serie de datos, y el espectro de audición tiene que ver con cada especie. Nosotros los seres humanos podemos escuchar entre los 20 y los 20.000 Hz, pero el resto de la fauna, ¿cierto?, de los animales, va a percibir sonidos que están en un rango distinto. Y el rango de audición tiene que ver con eso, que para todos es distinto. Ya incluso entre los seres humanos tenemos rango de audición distinto. Y con la edad, ¿cierto?, entre las personas, vamos a ir perdiendo, ¿cierto?, este rango de audición. ¿Ya? A lo mejor vamos a escuchar más los graves o más los agudos. Hay ciertas afecciones al oído, ¿verdad?, que se llaman hipoacusias, que nosotros podemos percibir, ¿cierto?, algunas frecuencias, y no todas. Ya, aquí, bueno, ponemos un delfín. El delfín, ¿cierto?, bueno, son animales que generan o pueden percibir frecuencias muy elevadas. ¿Y para qué la usan? Bueno, principalmente para alimentarse. También podría ser, ¿cierto?, para aparearse y reproducirse. ¿Ya? Aquí hablan de ecolocalización. Es muy dado ese fenómeno en los murciélagos, por ejemplo, que casi no ven como nosotros con visión, sino que más bien ven escuchando. ¿Y cómo lo hacen? Emiten sonidos y escuchan, ¿cierto?, el eco, y pueden, ¿cierto?, hacerse un panorama de lo que los rodea, del entorno. Ya, aquí tengo una tabla donde tenemos varias especies, animales, perro, gato, ratón, murciélago, tortuga. Y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que hay animales que pueden percibir o pueden emitir también sonidos que son muy elevados. Por ejemplo, miren el murciélago, puede escuchar hasta los 120.000 Hz o 120 kHz.
pero su rango menor, su umbral de audición está en los 3000 Hz. Está mucho más arriba que el ser humano, que son 20 Hz. En cambio, el perro y el gato, ¿cierto?, se aproximan, tienen un umbral de audición que es más bajo, más cercano al ser humano, pero pueden percibir también sonidos de mucho más frecuencia. Por ejemplo, el perro 46 kHz, el gato 50 kHz. ¿Ya? A los sonidos, a las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia audible, le vamos a llamar infrasonidos, y no los vamos a escuchar. Me refiero a la especie que estemos hablando. Por ejemplo, para el perro, una frecuencia de 10 Hz o de 20 Hz no es audible porque él, ¿cierto?, tiene un espectro de audición que va entre los 50 y los 46.000. ¿Ya? A eso le llamamos infrasonidos. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos los ultrasonidos, que son aquellos sonidos que están, o frecuencias que están por encima de la frecuencia audible. ¿Ya? Por ejemplo, para el perro, si hablamos de los 100 kHz, es un ultrasonido y no lo va a escuchar. ¿Ya? Eso se le llama ultrasonido. No lo mencionan acá, sí debería estar mencionado en esta guía. ¿Ya? Ahora, respondiendo un poco las preguntas del cuestionario. Dice, ¿qué es el sonido? Es una onda que transporta energía y que nuestro cerebro interpreta como estímulo sonoro. ¿Qué tipo de onda es un sonido? El sonido es una onda mecánica, longitudinal, tridimensional y viajera. Explique cómo se propaga un sonido. ¿Ya? Un sonido se propaga, ¿cierto?, como la energía que proviene de un foco emisor por algún medio material que puede ser sólido, líquido o gaseoso. La energía se propaga, hace que las moléculas del medio se compriman y descompriman continuamente hasta que llegue a nuestro oído o pierda energía en algún lugar. Explique el proceso de audición humana. Bueno, como les decía antes, ¿cierto? En términos generales, las ondas sonoras ingresan por el canal auditivo, llega al tímpano, el tímpano vibra, hace vibrar los huesitos, ¿verdad? Martillo, yunque y estribo, ¿verdad? Que son tres, se amplifica, y estos a la vez hacen vibrar la ventana oval y el líquido que tiene dentro, y luego desde ahí se transforma en impulso eléctrico hasta el cerebro. El tímpano, membrana delgada y elástica, no elástica, vamos a corregir inmediatamente, es elástica, que se encuentra al final del canal auditivo que recibe las vibraciones del sonido. ¿Qué función cumplen los huesos? Yunque, martillo y estribo, amplificar el sonido que recibe el tímpano, o la vibración que recibe el tímpano. ¿Qué es la cóclea? Caracol que se encuentra en el oído interno. ¿A qué se llama espectro de audición? Rango de frecuencias en que los seres vivos podemos escuchar un sonido. Por ejemplo, los seres humanos entre los 20 y los 20.000 Hz. ¿A qué se llama infrasonido? Es aquel sonido, ¿cierto?, que está en una frecuencia más baja de la audible. Por ejemplo, para el ser humano un infrasonido podría ser 10 Hz. ¿A qué se llama ultrasonido? Bueno, es aquella frecuencia que está por encima del rango de frecuencias audibles. Por ejemplo, para el ser humano podría ser 30.000 Hz, ultrasonido. Tampoco lo escuchamos. Según la tabla que se muestra más arriba, ¿qué animales tienen un espectro auditivo similar al del humano? Bueno, ya lo dije, ¿cierto? El gato o el perro. Y otra forma de percibir sonido, bueno, hay algunos peces que perciben sonido a través de las vibraciones de él por la piel. ¿Ya? Y hemos terminado con la guía número 1. Vamos a pasar a la guía número 2 ahora. A ver. Luego la guía número 2, la guía número 5. No es la guía número 2, aquí está. Ya. Y la guía número 5, vamos a ver las características del sonido, específicamente, ¿cierto?, intensidad, tono y timbre, que son características que están relacionadas con las características de las ondas en general. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la intensidad del sonido, nos estamos refiriendo a la energía que tiene un sonido. No es lo mismo que yo susurre a que yo grite. A eso me refiero. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, ¿ya?, de distintos niveles de intensidad sonora, así se llama, y la intensidad sonora se mide en decibeles, ¿ya?
Y, por ejemplo, tengo una tabla acá que va desde los 10 hasta los 100, 160 decibeles, ¿sí? Por ejemplo, un susurro de las hojas, 10 decibeles. Transporte subterráneo, como el metro, 100 decibeles. Y motor a propulsión, se refiere a los aviones, 140, 160 decibeles, que estamos ahí cerca del umbral del dolor, ¿ya? Hay ciertos niveles de intensidad que el oído es capaz de soportar. En algunos casos el sonido es tan fuerte, por ejemplo un estallido, una bomba cerca de mí, de mi persona, podría provocar que me reviente el tímpano. Y eso implica, ¿cierto? A lo mejor perder parcial o totalmente la audición, ¿ya? Bueno, la escala de decibeles, ¿cierto? Es una escala que ordena las intensidades de menor a mayor y los mide en una escala que se llama escala logarítmica. No es menester, ¿cierto?, mostrar a qué se trata eso, porque es un desarrollo matemático, pero sí tiene que ver con que los sonidos, ¿cierto?, no son lineales. ¿A qué me refiero? Que un sonido de 10 decibeles no es la mitad de intenso que el de 20 decibeles, ¿ya? La verdad que se mide en otra magnitud, crece mucho más rápido, ¿verdad? Y un sonido, ¿cierto?, de 20 decibeles, la verdad que es bastante más que 10 decibeles, ¿ya? Fíjense que una conversación normal como la que estamos teniendo ahora, acá en este momento tiene 65 decibeles. Yo les voy a mostrar, voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a mostrar un aparato, ¿cierto?, que se llama sonómetro. Y este sonómetro, ¿cierto?, si ustedes se dan cuenta, cada vez que hablo, la aguja, ¿cierto?, aumenta la intensidad, fíjense que ahí se están midiendo decibeles, y que va cambiando, ¿cierto?, aumenta en la medida que yo hablo, ¿sí? Un momentito, ya, ahí está. Cuando me quedo callado, ¿cierto?, queda estático con un nivel, ¿cierto?, de intensidad que es el nivel, el ruido ambiente, ¿ya? Pero cuando yo hablo, ¿cierto?, me está indicando que hay más intensidad de sonido. Este aparato se llama sonómetro. Bueno, es una aplicación de celular, pero también, ¿cierto?, existen los sonómetros que son instrumentos para medir sonido específicamente. Ya, vamos a volver a la guía. Ya, ahí estamos con la tabla nuevamente. Ahí estamos con la tabla nuevamente. Y bajar un poquito, desarrollando un poco este tema. Bueno, aquí cierto, yo les he indicado que ustedes podían descargar este sonómetro como aplicación, como el que les acabo de mostrar, para poder hacer algunas pruebas. ¿Ya? Ahora, fíjense en este gráfico. En este gráfico tenemos tres ondas, la 1, la 2 y la 3. Y hay una cosa importante. La intensidad del sonido no está relacionada con ningún otro parámetro de la onda, ni con la frecuencia, ni con el periodo. La intensidad del sonido tiene que ver con la amplitud, principalmente. Fíjense que mientras más alta está, ¿cierto?, el pic de la onda, ¿cierto?, más intensidad tenemos. Ahí dice amplitud. Por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo tener sonidos con la misma frecuencia, pero que tienen distinta intensidad. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, cuando le subimos el volumen al televisor o al equipo de música. Estamos aumentando la intensidad del sonido y la frecuencia queda exactamente igual. ¿Ya? Ya, relacionado con esto, ¿cierto? Está la contaminación acústica. Y la contaminación acústica, ¿verdad? Lo que llamamos ruido principalmente, en estricto rigor tiene que ver con los sonidos que nos parecen molestos. Por ejemplo, una taladradora, una máquina, ¿verdad?, de camión de la basura, etcétera, ¿cierto? Son sonidos que pueden parecernos molestos. Eso le llamamos ruido. No se diferencia de otra manera. Ahora,
sí el ruido tiene una mezcla, es una mezcla de distintos sonidos, ¿verdad? Y que hacen un espectro, si lo pudiéramos visualizar, un espectro de un enjambre de ondas. Eso es un ruido, ¿sí? Y está estandarizado, o sea, yo creo que hay sonidos que pueden ser muy molestos, que nos pueden provocar, ¿cierto?, alteraciones en el sistema nervioso. Ya. El tono de un sonido. El tono está relacionado específicamente con la frecuencia. Y aquí, ¿cierto?, vamos a entrar en materia de música, porque las notas musicales tienen que ver con la frecuencia y el tono, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un instrumento, ¿sí? Los instrumentos que tienen, que son más pequeños, por ejemplo, que tienen cuerdas más cortas y más delgadas, ¿ya? Generalmente generan sonidos que son más agudos. Y eso estamos hablando de frecuencias más elevadas. Los instrumentos, por el contrario, que son más grandes, que tienen cuerdas más gruesas y largas, son instrumentos que generan sonidos graves. Estamos hablando, ¿cierto?, de tonos más bajos. Aquí está la escala de frecuencia, ya relacionada con las notas. Fíjense que vamos del Do al, al Do sostenido, o perdón, al primera octava del Do. El Do, ¿cierto?, fundamental, tiene 261,63 Hz. Fíjense en el La tiene 440 Hz. Ahora, si ustedes se fijan, aquí en la pantalla pequeñita, tengo un diapasón. Este diapasón se está hecho para calibrar instrumentos y tiene una frecuencia de 440 Hz cuando se hace vibrar, ¿ya? Si lo hago vibrar, ¿cierto? Yo la verdad que no lo voy a escuchar mucho, ni lo acerco al oído lo puedo escuchar, pero sí da una nota que específicamente es un Do, perdón, un La. Y estos son 440 Hz. Este instrumento se llama diapasón, ¿ya? Entonces la escala musical, ¿cierto?, está relacionada con el tono y las frecuencias, obviamente, ¿ya? Aquí hay otro video que ustedes pueden mirar. El timbre de un sonido tiene que ver principalmente con la constitución del instrumento o quien emite el sonido, ¿ya? Por ejemplo, el timbre se puede aplicar también en las voces. Podemos reconocer a distintas personas por su voz. ¿Por qué? Porque el timbre es característico de quien lo emite, sea una persona o un instrumento. Y en cuanto a instrumentos, ¿cierto?, va a influir en su timbre el material del instrumento, material de construcción, ya madera, metal u otro, plástico. Ya va a influir el tamaño del instrumento, va a influir el tipo de instrumento. Por ejemplo, si es un instrumento de cuerda o de viento, ¿ya? Esas son cosas que le van a dar una característica especial a cada instrumento, que se llama timbre. Y por supuesto que también está el timbre de voz. Ahora, el timbre, si ustedes lo miran acá, es característico porque se forma, es como un patrón, es como una huella digital del instrumento, y forma una serie de ondas bien características que solo ese instrumento emite. Yo puedo tener dos instrumentos exactamente iguales, del mismo fabricante, y les aseguro que tienen timbres distintos. Ya. Actividades. Marca alternativa correcta. El sonido se produce por una vibración que viaja por un medio material. Se puede clasificar el sonido como una onda mecánica longitudinal. D. El sonido es una onda de presión debido a que las diferencias de presión hacen vibrar las moléculas del medio por el que se mueve. La nota más aguda es, según esta tabla, más aguda es el Si, por 294 Hz. Recuerden, mientras más frecuencia, más agudo, menos frecuencia, más grave. Al escuchar un instrumento musical podemos diferenciarlo de otro debido a su timbre. De acuerdo a la tabla, el animal que escucha mejor las frecuencias, que escucha mejor las frecuencias más bajas, y el que tiene mayor rango de audición, respectivamente, son el gato y tortuga. Gato, ¿cierto?, escucha mejor las frecuencias bajas, y el que tiene un mayor rango de audición es la tortuga. Perdón, estamos al revés acá. El gato tiene un mayor rango de audición y la tortuga escucha en frecuencias más bajas, 20 a 1000 Hz. Ya. De acuerdo a la zona indicada es una zona de compresión, esa que está ahí, zona de compresión igual que está vista acá.
Las ondas sonoras, luego de pasar por el canal auditivo, inciden sobre el tímpano. Se puede decir que el ruido es un sonido que produce sensación molesta. El timbre es un instrumento musical, se caracteriza por el tipo de instrumento, el material del instrumento, la forma del instrumento. Esa es otra cosa que se me olvidó decir, la forma. La intensidad de un sonido se relaciona con la amplitud. Ya, en un coro de un colegio, Jorge es el que tiene mayor volumen de voz, Andrea es la que tiene la voz más aguda y Patricia es la que tiene menor volumen de voz. De acuerdo a esto se puede decir que Andrea tiene mayor frecuencia, Jorge tiene mayor amplitud y Patricia tiene menor amplitud. ¿A Juan le gustaría fabricar un instrumento musical que produzca frecuencias altas? ¿Cuál de estas alternativas le sirve? Si quiere frecuencias altas, un instrumento de viento de tamaño pequeño y un instrumento de cuerdas delgadas y cortas. Y hemos llegado al final de la guía número 4. Vamos con la guía número 5. Vamos con la guía número 6, la última de esta parte. Y aquí estamos con la guía número 6, que habla principalmente de la rapidez del sonido. Ya. A ver, dice, el objetivo, ¿cierto?, es que ustedes comprendan la rapidez del sonido, la reflexión, la absorción y la resonancia, que son fenómenos que están relativamente relacionados, ¿ya? Y vamos a partir con la rapidez. Y aquí había un video que ustedes tenían que ver, ¿cierto? Y de ese video extraer a lo menos 3 ideas principales. Yo la verdad que puse estas, pueden ser otras. Uno, la rapidez del sonido se refiere a cómo se mueven las partículas del aire en la perturbación. 2, la rapidez del sonido es aproximadamente 343 metros por segundo en un medio a 20 grados Celsius en aire seco. ¿Ya? Influye, vamos a ver después que influye la rapidez del sonido según la temperatura y la humedad. Se puede establecer que la rapidez del sonido o de cualquier onda es la razón entre la longitud de onda y su periodo. O, como lo hemos dicho otras veces, ¿cierto?, es la multiplicación entre la frecuencia y la longitud de onda. Ya, aquí vemos una imagen, ¿cierto?, que es muy importante. Tenemos una fuente emisora o foco emisor y tenemos dos observadores fijos, 1 y 2. Mientras más lejos yo esté de un foco emisor, ¿cierto?, menos intensidad voy a percibir. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, el sonido, la intensidad del sonido depende también de la distancia a la que estemos de un foco. ¿Ya? Aquí hay una cosa importante. La rapidez del sonido va a depender de la elasticidad, de la densidad y la temperatura que tenga un medio. Esos factores son importantes. ¿Ya? Va a variar un poquito la velocidad dependiendo principalmente de la temperatura. Un video, ¿cierto?, que tiene que ver con eso. Ya, aquí vemos rapidez del sonido y temperatura. Y hay una ecuación, ¿cierto?, que me va a relacionar la rapidez del sonido y la temperatura. Aquí está. Velocidad del sonido, V sub S, es igual a V sub 0, que vamos a poner 331,3 metros por segundo, fijo, siempre va a estar ahí. Un factor beta, que es 0,606 metros por segundo por grado Celsius, y el factor importante que esté la temperatura en grados Celsius. Por ejemplo, aquí tengo mi ecuación, ¿cierto?, planteada, que va a ser esta, y yo voy a cambiar solamente la temperatura, es decir, voy a multiplicar la temperatura por 0,606 y le voy a sumar 331,3 y tengo la velocidad del sonido a esa temperatura. Esta es una ecuación que solamente relaciona la velocidad del sonido o la rapidez del sonido con la temperatura. Por ejemplo, si la temperatura del aire por el cual se mueve un sonido es 15 grados Celsius, yo voy a decir 15 por 0,606 más 331,3 y eso me da 340,39 metros por segundo. Que eso es un promedio de velocidad que se usa como estándar. ¿Ya? Y acá hay un ejercicio para ustedes, ¿cierto? Desafío, dice, ¿a qué temperatura del aire la rapidez del sonido en ese medio es de aproximadamente 353 metros por segundo? Bueno, estamos al revés ahora. Nos dieron la rapidez y yo quiero determinar la temperatura a la cual se está moviendo. Obviamente es mayor que 15 grados Celsius porque a 15 grados Celsius 340. Entonces, ¿qué hago? Despejo. Y al despejar la ecuación me queda velocidad del sonido menos 331,3 dividido por 0,606. Y ahí me da la temperatura a la cual está viajando ese sonido.
pongo 353 menos 381,3, divido por 0,606 y la temperatura es 35,8 grados Celsius. Más arriba tengo una tabla. Fíjense que aquí tengo solamente sólidos a 0 grados Celsius. ¿Ya? Tengo materiales sólidos por el cual deja el sonido a 0 grados Celsius. Tengo granito, 5.400 metros por segundo. Y tengo finalmente el caucho a 50 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que va disminuyendo a medida que disminuye la densidad, ¿cierto? Y aumenta la porosidad. El caucho es un material como una goma, ¿cierto? Con el cual hacen, por ejemplo, las ruedas de los automóviles o de las bicicletas, ese caucho sintético. El caucho natural, ¿cierto? Es de un árbol, que ya no se usa. Pero es un material bastante poroso, es muy elástico, por lo tanto, ¿cierto? El sonido se pierde dentro. Vamos a ver después con la absorción del sonido, que es muy importante para absorber la porosidad de un material. ¿Ya? De aquí está la respuesta. Esto se debe a que el caucho es un sólido poroso que absorbe la onda de sonido. Ya. Esto habían dos videos más acá. Es importante que vayan mirando los videos para que se vayan haciendo una idea y complementen lo que está en las guías, chicos. Ya. Las propiedades del sonido o de las ondas sonoras, ¿cierto? Como es una onda, vamos a tener que decir que tiene propiedades de las ondas. Primero, reflexión. Recordar la reflexión, ¿cierto? Que es una onda que incide sobre un medio y se refleja o rebota en la misma dirección de la que venía, pero en el mismo ángulo, ¿sí? Obviamente, dependiendo del material, va a haber mayor o menor absorción. Por eso es que los materiales porosos absorben mucho sonido y que se utilizan, por ejemplo, para los estudios de grabación de sonido o de video también, ¿ya? Entonces, hay un fenómeno, bueno, aquí viene un recordatorio importante. La onda no transporta materia, transporta energía. Y esa energía va a ir disminuyendo a medida que avanza, ¿cierto? O que se encuentra con un medio. Cuando yo absorbo un sonido es porque he absorbido energía. Un fenómeno directamente relacionado con la reflexión del sonido es el eco. Yo creo que más de alguno de ustedes, o la mayoría, ¿cierto?, se ha encontrado en una situación dentro de una pieza muy grande, dentro de una iglesia, o en las montañas, ¿verdad?, que podemos emitir un sonido, un grito, por ejemplo, o decimos una palabra, y escuchamos que se rebota. Eso es el eco, y el eco tiene que ver con la reflexión del sonido. Tienen que darse algunas características de distancia del eco, para que se produzca eco. Por ejemplo, ¿cierto?, que estemos mínimo 17 metros de del lugar donde va a rebotar la onda, como dato, ¿ya? Un fenómeno también que está relacionado con la reflexión del sonido es la reverberación, y la reverberación tiene que ver con la producción de múltiples ecos. Por ejemplo, dentro de una construcción muy grande que tiene mucha elevación, podemos escuchar reverberación. ¿Por qué? Porque el sonido, ¿cierto?, va a rebotar muchas veces y vamos a escuchar que se van a interferir los distintos ecos. Por lo tanto, ¿cierto?, se va a distorsionar el sonido. Se escucha una distorsión del sonido y se pierde la claridad. Y con la reflexión también está relacionada, como decía, la absorción. Y la absorción tiene que ver, ¿cierto?, con que el sonido no va a verse reflejado, más bien, ¿cierto?, va a ser absorbido por este material. ¿Sí? Es como que se atrapa el sonido. Y para eso necesitamos materiales que sean porosos. Por ejemplo, material poroso puede ser goma, ¿ya? Puede ser cartón, ya puede ser papel arrugado incluso. Ya, y aquí vemos una persona que está grabando, ¿cierto?, en un estudio, y que sus paredes están hechas de este material que ustedes pueden ver acá. Fíjense que en el interior podemos ver que hay múltiples porosidades, donde el sonido va a rebotar una y otra vez hasta finalmente perder su energía y se va a apagar. ¿Para qué es esto? Para que el sonido no salga de la habitación, o no se genere, ¿cierto?, un eco que puede ser molesto. La resonancia. La resonancia también tiene que ver con el transporte de energía al sonido, pero es a distancia. Aquí más abajo yo dejo un video que es muy interesante, son 3 videos, donde hablan de la resonancia y muestran la resonancia, ¿ya? Y, por ejemplo, la resonancia se produce cuando yo hago vibrar un objeto, y esa vibración se transmite por el aire y llega hasta otro medio, y hace vibrar un medio. Por ejemplo,
cuando tenemos, ¿cierto?, un motor de un vehículo que está fuera de nuestra casa, y dentro de nuestra casa vibran los vidrios, vibra algo. Eso tiene que ver con resonancia. Se ha transmitido el sonido, ¿cierto?, por el aire o por algún medio. No está relacionado directamente con el foco emisor. ¿Ya? Aquí también se dan cuenta cuando vean, les recomiendo que vean el de las copas en resonancia, ¿cierto?, este video, para que puedan hacerse una idea más acabada de la resonancia. Obviamente la resonancia también es un concepto que se usa en medicina, y tiene que ver con, efectivamente, el proceso mismo de la resonancia que hemos visto acá, ¿ya? Para, por ejemplo, hacer imágenes de nuestro cuerpo interior, hacemos resonancia muchas veces. Preguntas. Dice, ¿qué relación existe entre el tono de un sonido y la frecuencia? ¿Qué relación tiene con las notas musicales? Bueno, a mayor tono, es decir, más agudo, mayor frecuencia. A menor tono, es decir, más grave, menor frecuencia. Las notas musicales tienen cada una su frecuencia, y como referencia se puede decir que la nota La tiene una frecuencia por 240 Hz. ¿Con qué característica del sonido se puede diferenciar un instrumento de otro? Bueno, esto es el timbre. La intensidad de un sonido se relaciona con la energía que posee una onda sonora. ¿Con qué característica de las ondas está relacionada esto? Bueno, con la amplitud. La intensidad se relaciona con la amplitud. Explica el proceso de audición del oído humano. No lo voy a leer porque ya lo leímos en la otra guía, ¿cierto? Ahí está más bien lo mismo, misma explicación. ¿Qué es la escala de decibeles? Explique qué es el umbral de la audición y el umbral del dolor. La escala de decibeles es una forma de ordenar la intensidad de los sonidos. El umbral de audición es la mínima intensidad que nos permite distinguir un sonido, y el umbral del dolor es la intensidad más alta que produce dolor de oídos y que podemos escuchar. Ya, pregunta de cálculo. ¿Qué rapidez tendrá una onda de sonido en el aire cuando la temperatura de este es 16 grados Celsius? Aplico la ecuación y me da 341 metros por segundo. Ya, si la rapidez de un sonido es de 302 metros por segundo, ¿cuál será la temperatura del aire? Y me da que es menos 48,35 grados Celsius, temperatura negativa. Estamos hablando a lo mejor de un lugar muy elevado sobre la Tierra. Ya, un avión puede viajar a una rapidez mayor que la rapidez del sonido. Explique qué sucede cuando el avión supera la velocidad del sonido. Esto estaba en un video, más arriba. ¿Cómo se llama este fenómeno? Bueno, si el avión supera la rapidez del sonido, se produce un estampido sónico. Por eso los aviones de reacción, de guerra, ¿cierto?, no pueden viajar, no pueden volar a alturas muy bajas, ¿cierto?, porque pueden romper los vidrios o dañar las estructuras que están en construcción. El estampido sónico es una explosión, que también se produce, por ejemplo, en la punta de un látigo cuando lo hacemos sonar. Según la tabla de rapidez del sonido que se muestra en esta guía para distintos materiales, indique en cuál de ellos la rapidez del sonido es mayor y en cuáles es menor. Mayor rapidez en el granito y menor rapidez en el caucho. Esto ocurre debido a que el sonido viaja más rápido en un sólido con menor porosidad y flexibilidad. Ya, dice, aquí mostramos un diapasón, ¿cierto? Y las preguntas son, ¿cuál es la longitud de onda de la nota musical que emite este diapasón? Bueno, me dicen que la frecuencia del diapasón es 660 Hz. Recuerden que el que les mostré, ¿cierto? Este que les mostré, 440 es un La. Bueno, este 660 es una nota Mi, es más agudo. Ya, longitud de onda, yo aplico la fórmula. Dice velocidad igual longitud de onda por frecuencia, despejo, ¿cierto? Paso dividiendo la frecuencia y me queda velocidad partido por frecuencia, y eso me da 340. Asumí que la velocidad del sonido en ese sentido era 340 metros por segundo. Divido por 660 y me da 0,515 metros, o sea, medio metro aproximadamente longitud de onda para el Mi. El periodo. Yo sé que periodo es 1 partido por frecuencia, entonces 1 partido por 660 me da 0,0015 segundos. Y la caja de madera sirve para amplificar la vibración, es una caja de resonancia. ¿Ya? Recuerda que cuando yo hago vibrar este diapasón, la verdad que yo no voy a escuchar el sonido a menos que me lo acerque el oído. Debo poner una amplificación. Me lo puedo acercar, ¿cierto? O lo puedo poner en una caja de resonancia. Ya. Imagina que estás en una sala vacía y luego pasas de esta a otra que está completamente amueblada. ¿En cuál se escuchará más reverberación de sonidos? Bueno, se va a escuchar más reverberación, ¿cierto?, la sala vacía, debido a que la sala con muebles del sonido se absorbe. ¿Ya?
En la sala vacía el sonido se refleja en las paredes. Los muebles absorben mucha onda sonora, sobre todo los muebles que son de paño, de tela, por ejemplo, ¿ya? Acolchados. Alternativas correctas. Un sonido viajará más rápido en un trozo de metal. Se sabe que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, entonces la longitud de onda de un sí es de, bueno, usamos la ecuación, ¿cierto? Dividimos velocidad por frecuencia. Ya, si encontramos en la tabla, según tabla, que era 493,88 Hz. Divido 340 por ese número y me da 0,688 metros, o sea, 68 centímetros aproximadamente. El eco de un sonido se puede relacionar con la reflexión de una onda. Las reflexiones múltiples de un sonido producen reverberación. Para que un material absorba el sonido debe ser poroso. El sonar es una aplicación de la reflexión del sonido. Si la velocidad de un avión supera la velocidad del sonido, entonces se produce estampido sónico. Ya. Bien, y hemos terminado la guía número 6. Nos estaremos encontrando en el canal que les voy a indicar en las siguientes guías, ¿cierto? Un canal de YouTube donde están todas estos videos, ¿verdad? Para que ustedes vayan revisando. Voy a ir poniendo ciertos videos en lo posible que sean solamente de la guía tratada, por ejemplo, guía 7, videos de la guía 7. Nos encontramos, que esté muy bien. Hasta la próxima oportunidad.